Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Fin de la crisis del cacao. Caída de la presidenta Boluarte en Perú. La ruptura de la tregua comercial entre China y Estados Unidos golpea los mercados. Duros enfrentamientos ponen a Pakistán y Afganistán al borde de la guerra. Bélgica se opone al uso de los fondos rusos congelados. Alto el fuego entre Israel y Palestina. Moody's mejora el rating de Ghana. Aranceles al acero en la Unión Europea. Comenzamos este repaso fijándonos en el precio del cacao en los mercados internacionales, que continúa alejándose de los valores desorbitados que se registraron a lo largo de 2024. La abrupta caída de la producción en Costa de Marfil, que concentra el 40% de la oferta mundial, y en Ghana, en torno al 15%, como consecuencia de la ausencia de precipitaciones y de la irrupción de enfermedades parasitarias, provocó un súbito encarecimiento del cacao. En apenas unos meses la cotización se multiplicó por 6, hasta alcanzar en la bolsa de Nueva York un precio histórico de $12.400 la tonelada. La subida tan vertical distorsionó al mercado, forzando a algunos de los mayores fabricantes de chocolate a realizar ajustes en su plantilla. Lo peor parece haber quedado atrás. Esta semana el precio de esta materia prima en el mercado estadounidense descendió por debajo de los $6.000 la tonelada. Se prevé que las condiciones atmosféricas en la campaña agrícola 2025-2026 sean mucho más favorables. Asimismo, se espera que el aumento por parte de los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana de los ingresos garantizados a los agricultores propicie una extensión de las plantaciones, así como una mayor inversión en maquinaria y fertilizantes. Con todo, se calcula que la oferta superará este año a la demanda, por lo que la cotización posiblemente continuará descendiendo. En el lado negativo, muchos analistas descartan que el precio pueda estabilizarse en valores similares al promedio de la última década, entre los $2.000 y los $3.000 tonelada, debido al envejecimiento de los árboles, a las condiciones climatológicas cada vez más erráticas y al virus del brote hinchado del cacao. Algunas investigaciones sugieren que un tercio de las plantaciones en Costa de Marfil podrían desaparecer de aquí a 2050. También nos vamos esta semana a Perú. El Congreso ha destituido el pasado 10 de octubre a la presidenta Dina Boluarte, apelando a la figura de incapacidad moral permanente. La presidencia de Boluarte ha sido sumamente inestable desde sus inicios en 2022, jalonada por la inestabilidad política y las protestas populares, y se ha mantenido por el respaldo tácito de las fuerzas conservadoras del Congreso, sin afinidades ideológicas con su propio partido, concretamente Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori y principal fuerza parlamentaria. Después de haber atravesado varios momentos críticos, parecía que Boluarte llegaría a las próximas elecciones, previstas para 2026. Sin embargo, la creciente inseguridad que padece el país, como consecuencia de la creciente presencia del crimen organizado, ha sido la espoleta que ha impulsado una nueva moción por parte del Congreso. Esta moción se presentó por el partido Renovación Popular, del bloque de la derecha, cuyo líder, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, será probablemente candidato a la presidencia. Pero finalmente la respaldaron incluso las formaciones que la han apoyado durante la legislatura. La expansión del crimen organizado, en concreto las bandas que se dedican a la extorsión de particulares y empresas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. De hecho, la moción de vacancia se propuso a raíz de que se produjera un tiroteo en medio de un concierto en el que resultaron heridos varios miembros de un conocido grupo musical. El concierto se celebraba en un club cuyos miembros son en su mayoría militares, lo que se interpreta además como una escalada en el alcance de las actividades de estas bandas. Hay que tener en cuenta que la extorsión y el aumento de la influencia del crimen organizado entre la policía y el estamento judicial comporta no solo problemas de seguridad, sino también de corrupción y puede afectar al clima de negocios. La política peruana desde el año 2000 se ha caracterizado por una profunda inestabilidad, con una alta rotación de presidentes, la mayoría de los cuales han enfrentado serios problemas judiciales o salidas abruptas del poder. Solo desde 2020 han sido destituidos 3 presidentes: Boluarte, su antecesor, Pedro Castillo, y Martín Vizcarra. El presidente del Congreso, José Getty, ha asumido la presidencia interina hasta las elecciones que deberán celebrarse en abril de 2026. Y mientras tanto vuelven las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Inicialmente, la cumbre de APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, de finales de este mes en Seúl, parecía ser el escenario previsto para que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump enterraran definitivamente el hacha de la guerra comercial. Sin embargo, las tensiones se han disparado esta semana tras la abrupta reacción de Trump a las maniobras de Pekín en torno a la industria de chips y el control de las tierras raras. Beijing anunció el pasado 9 de octubre que impediría las exportaciones de tierras raras a los fabricantes que no vendieran equipos de semiconductores de alta gama a China.
Esta medida se une a otras adoptadas en el último mes, como la restricción del uso de chips estadounidenses sustituibles por producción nacional, o las restricciones de la Agencia de Seguridad del Ciberespacio sobre proveedores occidentales en contratos públicos. En respuesta, Trump anunció al día siguiente la imposición de aranceles adicionales del 100% a China. Ha provocado el descalabro de los mercados así. El Standard & Poor's 500 cayó un 2,7%, la mayor caída del año desde el mes de abril, mientras que el Hang Seng se desplomaba un 3,4% en la sesión del lunes. No obstante, a lo largo del fin de semana, tanto Trump como el vicepresidente Vance han hablado del conflicto en un tono más conciliador, lo que sentaba las bases para un rebote de los mercados antes de su apertura el día 13. Todo ello revela las vulnerabilidades interdependientes de ambas naciones. Por el lado chino, a pesar de los esfuerzos por desoccidentalizar sus cadenas de suministro y reducir la dependencia de chips y rutas petroleras, el país aún enfrenta un crecimiento económico decepcionante, que el descontrol de la guerra comercial podría exacerbar. El índice manufacturero chino ya mostró en septiembre el peor dato de los últimos 6 meses. Por otro lado, las vulnerabilidades de Estados Unidos incluyen el impacto de la inflación, que puede ser clave en las próximas elecciones legislativas, y la dependencia de las tierras raras para las industrias de armas y automotriz. Esto indica, en principio, que ambos estarían interesados en llegar a un acuerdo rápidamente que al menos limite el daño sobre sus economías. Sin embargo, ambos, pero especialmente Washington, también tienen la necesidad de vender el resultado internamente como un éxito de su administración. De esta imprevisible negociación depende en buena medida que la economía mundial no descarrile en 2026. Es un riesgo que no parece que los mercados, y especialmente los activos de riesgo, en máximo histórico, descuenten en estos momentos, lo que explica las abruptas caídas registradas el pasado viernes. Y de tensiones comerciales a tensiones bélicas, el conflicto fronterizo entre las fuerzas del gobierno talibán de Afganistán y Pakistán se desbocó esta pasada semana con duros enfrentamientos, los más graves en años, haciendo temer incluso por el estallido de una guerra. Esta escalada se inició con el ataque aéreo y de artillería pakistaní contra objetivos terroristas en las proximidades de Kabul y Paktika el jueves 9 de octubre de 2025. La respuesta de las fuerzas afganas consistió en un ataque sobre varios puestos fronterizos los días 11 y 12 de octubre, que Pakistán repelió de forma inmediata. Pakistán afirmó haber causado 200 bajas y reconoció a su vez 23 bajas en los enfrentamientos del 12 de octubre. Por su parte, Afganistán sostuvo haber matado a 58 soldados pakistaníes. Tras los combates del día 12, el ministro de Asuntos Exteriores afgano indicó que Kabul había pausado la lucha. No obstante, la tensión persiste debido a la insistencia de Pakistán en que Kabul actúe contra los grupos terroristas que operan desde suelo afgano. El conflicto en la frontera entre Afganistán y Pakistán viene de lejos y se centra principalmente en la llamada Línea Durand, una frontera impuesta por los británicos en 1893 que Afganistán nunca ha reconocido formalmente. No obstante, la hostilidad ha escalado en estos momentos debido a la insistencia de Pakistán en que el gobierno talibán está dando refugio al grupo militante Tehrik-i-Taliban Pakistán, también conocido como el Talibán pakistaní, un grupo distinto pero ideológicamente alineado que ha llevado a cabo numerosos ataques dentro de Pakistán. También seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. Bélgica está sometida a una presión intensa para permitir el uso de los 190.000 millones de euros en activos rusos congelados en Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bruselas. Los 27 quieren financiar un préstamo de reparación a Ucrania. La iniciativa, impulsada por la Comisión Europea, ha recibido el reciente respaldo de la Casa Blanca después de que Trump instase a los miembros del G7 a confiscar o usar de otro modo los activos rusos para financiar la defensa de Ucrania. Sin embargo, la principal resistencia proviene ahora del primer ministro belga, Bart de Wever, quien exige que todos los Estados miembros asuman la totalidad de los riesgos legales y financieros de la operación. De Wever solicita que se garantice el importe total del préstamo para evitar que Bélgica tenga que reembolsarlo en caso de que Rusia exija la devolución de los activos. Esta postura ha generado una fuerte reacción en el resto de capitales europeas. Bélgica no ha tenido reparos en recaudar 3.600 millones de euros en impuestos procedentes de los activos de Euroclear, beneficios que sí que considera que le pertenecen, mientras que pretende que los riesgos sean compartidos. La Comisión y la mayoría de las capitales de la Unión Europea insisten en que los riesgos para Bélgica son limitados y manejables y que la estructura del préstamo no constituye una confiscación de activos. El objetivo de la Unión sigue siendo llegar a un acuerdo sobre el préstamo de 140.000 millones de euros para diciembre, con el primer desembolso de fondos a Ucrania previsto para el segundo trimestre de 2026.
Y buenas noticias desde el otro gran conflicto mundial, el de Oriente Medio. Esta semana se ha puesto fin a uno de los capítulos más oscuros del conflicto entre Israel y Hamás. A lo largo de la mañana del 13 de octubre, Hamás liberó a los 20 rehenes que seguían con vida. Se espera que en las próximas horas la milicia también entregue los cuerpos de los 28 secuestrados fallecidos. A cambio, Israel pondrá en libertad a cerca de 2.000 palestinos encarcelados. Asimismo, ha levantado el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria y ha replegado sus tropas hacia la denominada línea amarilla. El cumplimiento de la primera fase del acuerdo, anunciado la semana pasada por Estados Unidos, ha sido acogido con alegría tanto en Israel como en Gaza. Sin duda, el alto el fuego ha abierto una ventana de esperanza. Sin embargo, a partir de ahora las incertidumbres superan a las certezas. El plan de paz diseñado por la administración de Donald Trump contempla el desarme de Hamás y la cesión de control de la franja a un gobierno tecnocrático supervisado por una coalición internacional. De momento este escenario parece lejano. Dirigentes de Hamás han sugerido en los últimos días la posibilidad de transferir la gestión de Gaza a un organismo civil palestino. Sin embargo, han advertido que el abandono de las armas no se producirá mientras no se materialice la solución de los dos estados, algo a lo que Israel se opone de forma contundente. Por su parte, el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que están acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás, dice, será desarmado y Gaza desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, ha dicho que así sea. Si no, se logrará, dice, por las malas. En definitiva, las principales divergencias persisten, por lo que la posibilidad de que las dos partes acuerden, respeten y cumplan un acuerdo de paz permanente parece a día de hoy difícil de alcanzar. Nos vamos también hasta el continente africano porque allí la agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado el rating soberano de Ghana a C mayúscula AA minúscula 1, riesgo substancial, desde C mayúscula AA minúscula 2, extremadamente especulativa. Esta noticia llega después de que Fitch y Standard & Poor's hicieran ajustes similares a principios de año. Moody's proyecta que la ratio de deuda pública de Ghana caerá por debajo del 60% del PIB para finales de 2026, lo que ha citado como motivo de la mejora. A ello suma una mayor estabilidad macroeconómica y dinámicas externas favorables y una buena acumulación de reservas de divisas que a finales de agosto ascendían a 10.700 millones de dólares, el equivalente a 4,5 meses de importaciones. Esto ha sido posible gracias a los elevados precios internacionales de sus dos principales exportaciones, el oro y el cacao. Y finalizamos este repaso en el viejo continente porque la Comisión Europea ha hecho una propuesta para proteger al sector siderúrgico del continente ante una posible inundación del mercado. En la actualidad existe una sobrecapacidad que Bruselas cifra en 620 millones de toneladas anuales y se prevé que siga aumentando. El mercado global del acero se encuentra fuertemente condicionado por subvenciones desleales, políticas de precios artificialmente bajos y prácticas de dumping que distorsionan gravemente la oferta. Una situación que recientemente se ha visto agravada por el incremento de los aranceles en Estados Unidos y que en la práctica ha supuesto el cierre de ese mercado para el resto de productores. Para evitar que toda la producción global se redireccione hacia el mercado europeo, la Comisión ha propuesto reducir a la mitad la cuota de importación de acero libre de aranceles a 18,3 millones de toneladas al año y duplicar el arancel del 25% al 50% para todas las importaciones que superen esa cuota. También propuso medidas para reforzar la trazabilidad de las importaciones de acero en el bloque. Para entrar en vigor, las medidas requieren la aprobación de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y de los miembros del Parlamento Europeo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.